La trigonometría es la rama de la matemática, cuyo significado etimológico es la medición de medidas de los triángulos, derivada del griego trigonio, triángulo, que es el metro de medida. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas: el seno, el coseno, el tangente, el cotangente, el sacante y el consacante. Interviene directamente o indirectamente en las demás ramas de la matemática y se aplica en la trigonometría en aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión. Como bien ya hablamos sobre qué es la trigonometría, ahora vamos a hablar sobre su historia. La historia de la trigonometría comienza con los babilonios y los egipcios. Estos utilizaron y establecieron medidas de ángulos de los triángulos en minutos, segundos y grados. Sin embargo, en la Grecia clásica, en el siglo II, el astrónomo Hiparco de Nivea construyó una tabla de cuerdas para resolver los triángulos. Comenzó con un ángulo de 71 y se fue extendiendo hasta el ángulo 180 y fue incrementando de 71 cada vez. La tabla daba la longitud de la cuerda limitada por los lados del ángulo, dado que corría una circunferencia de radio. Así también, al mismo tiempo, los astrónomos de la India habían desarrollado también un sistema trigonométrico basado en la función del seno en vez de cuerdas como los griegos. Esta función era la longitud del lado opuesto a un ángulo en un triángulo rectángulo de la hipotenusa dada. Los matemáticos hindúes utilizaron diversos valores para esas tablas. También descubrieron y demostraron teoremas fundamentales para la trigonometría, tanto para triángulos planos como esferas. ¿Qué es la geometría? La palabra geometría procede del griego y significa medio de la tierra. La geometría es la parte de las matemáticas que estudia las idealizaciones del espacio en términos de las propiedades y medidas de las figuras geométricas. La geometría no estudia el espacio real en sí mismo, sino objetos ideales, también conocidos como objetos matemáticos o geométricos. Sus propiedades, relaciones y teorías son construidos por abstracciones de cualidades del espacio, ya que en el espacio no existen círculos, pentágonos, rectas, puntos o esferas, sino objetos que tienen forma de o son modelizados. Por ejemplo, podemos estudiar la forma y las propiedades de una ventana. Esta ventana tiene la propiedad y forma de un triángulo, pero no es un triángulo, ya que un triángulo es un concepto abstracto que no puede encontrarse en la realidad. Los componentes elementales de las figuras geométricas son el punto, la recta y el plano. Buenas tardes a todos, yo soy Eric y voy a explicar un poco sobre la geometría en los hombres prehistóricos. Los conceptos geométricos más antiguos pertenecen a tiempos prehistóricos y son resultados de la experiencia y de la necesidad práctica de resolver ciertos problemas que involucran figuras geométricas. Nuestros ancestros llegaron a reconocer las formas geométricas al observar la naturaleza. Por ejemplo, la forma de la luna y sus distintas fases, la forma del sol, la superficie de un lago, los rayos de la luz, la forma de cuevas, etc. Tenían la necesidad de medir y resolver los problemas que se les presentaban a través de métodos empíricos. Por otro lado, también les voy a hablar un poco sobre la geometría en el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural que surge en Europa en el siglo XIV y XV, pero se apoyó en el siglo XVI, caracterizado por un renovado interés por el método grecorromano clásico y especialmente por su arte. Con el Renacimiento y la invención de la imprenta comienza un periodo de intensa actividad para el desarrollo de las ciencias en general y de las matemáticas en particular. Durante esta época se realizaron en Europa las traducciones de las tradiciones árabes y de la obra Elementos escrita por Euclides de Alejandría. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lidia y ahora les hablaré un poco sobre el tema la geometría plana y la geometría analítica. La geometría plana es una rama de geometría dedicada al estudio de las figuras bidimensionales, es decir, aquellas que se grafican en un plano. La geometría plana analiza elementos como unidimensionales como la recta, semirrecta y el segmento.
La recta es un elemento unidimensional constituido por una serie infinita de puntos que van a una sola dirección, es decir, no presentan curvas. Semirrecta, al igual que la recta, es un elemento unidimensional que consiste en una secuencia de puntos, pero no es indefinida, sino que tiene un origen y se prolonga al infinito. Segmento es un elemento unidimensional constituido por puntos que van en una sola dirección, pero a diferencia de la semirrecta está acotado por un punto de origen y un final. Ángulo es el arco que se forma a partir del cruce u origen de los elementos bidimensionales, ya sean rectas, semirrectas o segmentos. Polígonos es una figura bidimensional formada por una serie infinita de segmentos no colineales, de manera que forman un espacio cerrado. Algunos ejemplos son los cuadrados, los rectángulos, los rombos, los triángulos. Regulares, cuando todos sus lados y ángulos interiores tienen la misma medida. Irregulares, cuando no todos sus lados y ángulos interiores son idénticos. Y por último, la circunferencia es una figura geométrica plana y cerrada que se caracteriza por todos los puntos que la constituyen. Se ubica a la misma distancia del centro. Dicha distancia constante se llama radio. También se define a la circunferencia como el perímetro del círculo. La geometría analítica es una rama de la geometría que estudia los cuerpos geométricos a través de un sistema de coordenadas. De ese modo se puede expresar las figuras como ecuaciones algebraicas. Al aplicar la geometría analítica, podemos describir una figura geométrica mediante una ecuación algebraica. En el caso de una recta, por ejemplo, podemos definirla como una ecuación de primer grado, como y igual a xm más b. En la ecuación mostrada, y es la coordenada en el eje de las ordenadas, x es la coordenada en el eje de las abscisas, m es la pendiente que forma la recta respecto al eje de las abscisas, y b es el punto de la recta que corta el eje de las ordenadas. Bueno, eso sería todo de mi parte. Los geómetras griegos eran considerados las personas más sabias en la antigua Grecia, no solo por sus conocimientos matemáticos, sino porque ellos tenían la tarea de resolver distintos problemas que afligían a la población, como lo era calcular el área de los terrenos para los cultivos, medir la distancia entre un pueblo y otro. Para los griegos, la geometría era la ciencia de los sabios. Las matemáticas eran la ciencia para los eruditos. Mientras tanto, la aritmética era la ciencia para las personas más sencillas. Grecia experimentó un gran avance en el siglo VI y ese avance fue logrado gracias a muchos de sus grandes pensadores. Tales de Mileto, 640 a 545 a.C. Entre sus aportaciones se encuentra la de haber demostrado la igualdad de los ángulos del triángulo isósceles, además que introdujo la geometría entre los filósofos griegos. Pitágoras de Samos, siglo 600 a.C. Fue un gran filósofo y matemático nacido en las islas griegas de Samos. Probablemente entre el año 569 a.C. demostró el teorema que lleva su nombre y la propiedad de la suma y los ángulos internos de un triángulo. Durante toda la historia de la geometría se han cruzado diferentes personajes emblemáticos, entre ellos se encuentran Arquímedes y Leonard Euler. Arquímedes de Siracusa fue un físico, ingeniero y matemático griego. Nació en Siracua, Sicilia, en el año 287 a.C. y murió en la misma ciudad en el año 212 a.C. Concibió una cantidad de fórmulas geométricas que todavía son utilizadas para calcular la superficie y volumen. Descubrió cómo calcular la superficie bajo una curva parabólica, un aporte que luego ayudaría a Isaac Newton para el desarrollo del cálculo. Leonard Paul Euler, también llamado Leonardo Euler, fue un matemático físico suizo del siglo XVIII. Nació el 15 de abril de 1707 en Suiza y falleció el 18 de septiembre de 1783 en Rusia.
Hizo descubrimientos en una amplia gama de campos, incluyendo la geometría, trigonometría, álgebra, teoría de números, etc. Introdujo también la notación moderna de las funciones trigonométricas.